Buenas noches a todos nuestros amigos del canal Clínica Jurídica Álvarez y Asociados que nos acompañan en las transmisiones a las que hemos intitulado Conociendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión trataremos el artículo 2 de nuestra Constitución. Originalmente el artículo decía: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y su protección de las leyes. Como podemos observar, lo que hizo el constituyente de 1917, el legislador de 2001, lo que hizo dentro de las facultades que le otorga la propia Constitución fue traspasar este artículo segundo al artículo primero de nuestra Constitución, ubicándolo precisamente en el párrafo cuarto, por lo que el artículo hoy en comento está compuesto de la siguiente forma: 4 párrafos, 2 apartados A y B. El apartado A está compuesto por 8 fracciones y el apartado B se integra de 2 párrafos y de 9 fracciones. Esta reforma acontece el 14 de agosto del año 2001. Hoy comentaremos el primer párrafo que fue reformado el día 14 de agosto de 2001 y que a la letra dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre estos pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Hemos dado lectura únicamente a los primeros 4 párrafos del artículo segundo de nuestra Constitución en la fecha a la que ya hicimos mención. Esta reforma del 14 de agosto del año 2001 tiene varias razones. Sin embargo, nosotros le damos únicamente una a nuestro criterio. Esta razón es derivada o es producto del movimiento zapatista. En el título del artículo segundo de nuestra Constitución nos dice que la nación mexicana es única e indivisible, es decir, todos los nacidos en nuestro país y los naturalizados en el mismo son considerados mexicanos. Posteriormente, decía: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país y al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ella. En esta parte de la Constitución, en ella se reconoce que somos una comunidad pluricultural. Esto es, la nación mexicana está integrada por diferentes razas, partiendo de la época de la colonia, porque originalmente se componía de sociedades indígenas. En este mismo párrafo hace mención a los descendientes que habitan aún en municipios que aún conservan su lengua materna. A estos últimos se les reconoce constitucionalmente lo siguiente: inciso A, instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. En este párrafo es muy importante lo siguiente: hablar de sociedades originarias. Nuestra Constitución reconoce las características que hemos mencionado, pero para que puedan hacer uso de estos derechos es necesario que estas personas hagan uso de un procedimiento para que estos se puedan regir
políticamente y jurídicamente bajo los usos y costumbres que ellos tienen, y no confundir el derecho que rige a todos los nacionales con el derecho que ellos tienen, porque para esto existen leyes especiales para la actuación legal de estas personas. Por tal motivo, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Cuando el texto constitucional que fue reformado decía a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas, de lo que nosotros podemos decir lo siguiente. 1. Todos somos iguales jurídicamente. Los pueblos o comunidades descendientes de los pueblos originarios tendrán el derecho de llevar un procedimiento para que se puedan conducir políticamente y jurídicamente de acuerdo a los usos y costumbres que ellos acostumbran, para que se puedan conducir políticamente y jurídicamente de los usos y costumbres. 3. Si ellos no lo desean por falta de conocimiento, el legislador creó protocolos para estos casos. En lo personal, resulta complicado para los operadores de justicia. En primer lugar, porque el legislador no ha divulgado o no divulgó los derechos de estos pueblos. Y en segundo lugar, porque los operadores de la Administración de Justicia, junto con los garantes, tampoco han difundido estos derechos que a ellos les corresponde. Por esta razón, el párrafo 3 condiciona que para que puedan ser considerados como pueblos indígenas, deberán de estar asentados, es decir, vivir en el lugar de donde ellos son originarios. Esta es la importancia del punto número 3 que hemos comentado. En el párrafo 4, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. De lo anterior, el legislador federal reconoce a nivel constitucional que estos pueblos tienen el derecho de la libre determinación. Es decir, ellos deciden cómo conducirse políticamente y jurídicamente. Fue un trabajo del legislador de 2001 muy bueno, pero consideramos a título personal que pudieron haber hecho más, porque las personas que conforman estas sociedades tienen el derecho de saber y de conocer estos principios constitucionales, y al desconocerlos existen consecuencias principalmente de tipo jurídico, pero también de tipo político. En este contexto, el legislador federal obligó a sus homólogos de las entidades federativas para que en las constituciones y leyes locales los representantes políticos, es decir, los diputados locales, tendrán que tomar en consideración lo siguiente: inciso A, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Amigos, este artículo de 2011 reformado obligó y obliga a los representantes políticos a lo que hemos comentado y otras características más. Entonces, a partir del año 2001, el derecho que tienen los pueblos indígenas es que los representantes políticos les informen de cuáles son sus derechos. De lo que acabamos de comentar, resulta que en ocasiones realizamos juicios de valor, es decir, los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución política a partir de la reforma del año 2001, tienen el derecho de la libre autodeterminación. Esto es muy importante, es decir, los pueblos indígenas pueden conducirse políticamente y jurídicamente bajo los usos y costumbres, pero con la condicionante siguiente: ellos deben de tener un procedimiento en primer lugar para que sean reconocidos como tales. Esto es, que en la propia Constitución, donde ya se les reconoce este derecho, exista una ley o un derecho en donde les faculta precisamente que estas personas o estos pueblos puedan tener una elección de la manera en como ellos están acostumbrados, y no precisamente bajo el sistema que conocemos
en la actualidad. Esa es una confusión que tenemos comúnmente. Otra duda que existe es la siguiente: cuando una persona originaria de los pueblos indígenas es procesada dentro de un sistema jurídico que nos rige en la actualidad, ahí se les debe de aplicar a ellos protocolos especiales. En consecuencia, cuando hablamos de usos y costumbres, deben de ser reconocidos en primer lugar como tales, es decir, que la forma en cómo se conducen políticamente y jurídicamente ya está reconocido en la Constitución, pero existe un reconocimiento legal por parte de los gobiernos federales y de las entidades federativas, para que ahora sí, una vez que ellos se conforman políticamente bajo los usos y costumbres, en consecuencia su sistema de justicia también estará basado bajo los usos y costumbres. Esto que acabamos de comentar es muy importante porque al momento de aplicarlo o al momento de conocer de algún caso en particular, se hacen comentarios precisamente desconociendo estos principios de derecho que se encuentran en la Constitución a partir de la reforma. Con esto que acabamos de comentar, damos fin a esta cápsula y continuaremos el desarrollo del artículo 2 de la Constitución en la forma en cómo el legislador lo reformó en el año 2001. Amigos, con esto damos por concluida esta cápsula. Los invito a que se suscriban al canal Clínica Jurídica Álvarez y Asociados para que continúen a las cápsulas informativas a las que hemos venido haciendo mención. Gracias, buenas noches.